Un saludo muy especial para todos desde la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. En este día estamos aquí el profesor Jean Van Dollevert y mi persona para hablar un poco con ustedes acerca del certificado en educación escolar desde una perspectiva cristiana que estaremos ofreciendo muy pronto como institución. Mi nombre es Saskia Donner, mi doctorado es en el área de educación, entonces para mí es muy apasionante poder hablar de esta oportunidad y lo que estamos explorando en cuanto al impacto de la educación escolar. Profe, preséntese usted. Yo soy Jan van Dollevert, soy profesor en teología y educación cristiana, entonces lo he hecho yo toda mi vida, entonces es una pasión y estoy muy alegre que ya estamos a pie de un proyecto nuevo acá en Colombia, juntos con la FUSBC. Sí, ha sido de verdad muy emocionante en estos últimos meses que hemos estado preparándonos, soñando con lo que va a ser este certificado y aprovechando todo lo que usted ha investigado y trabajado con respecto a este tema, ¿no? Sí, y también lo que los colombianos han reunido como experiencia y como lo tiene como desafío también. Entonces, es una cooperación Sí, muy equilibrada, yo creo, y sí. podemos hacer muy buenas cosas. Sí, a mí me encanta pensar como en esta oportunidad que tenemos ahora de servir a una población muy particular, la población de los Ujú. profesores y coordinadores de primaria, secundaria, porque la labor que hacen es tan importante. Sí, sí, Es tan importante en muchos niveles, pero es tan importante para los profesores cristianos que pueden ver esto como un campo de misión donde ellos tienen un impacto sí, 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 significativo, ¿no? En la vida de niños y sí. adolescentes. Pero yo creo no solamente los profesores, porque como cristianos nosotros tenemos el llamado Sí. de llevar el mensaje de Dios, el Evangelio, a otros. Entonces, siempre estamos para transmitir esto en las Sí. iglesias, pero también en la sociedad a otros. Entonces, enseñanza es algo núcleo para un cristiano. Sí, Sí, entonces sí, también otros podrían disfrutar muy bien lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. sí. Enfocándonos como un poquito en esta parte propia como de los espacios de colegio. Cuando nosotros pensamos en los retos que enfrentan los profesores, yo sé que en mi experiencia, yo fui profesora de primaria hace ya muchos años, pero yo sé que bueno, es un reto encontrar formas de incorporar Ujú. elementos propios de nuestra fe dentro de esa dinámica y pensar cómo impactamos. Yo recuerdo la reflexión, o sea, no es solamente decirles, sino también la manera en la que yo enseño, la forma en la Ujú. que yo hago. Y yo sé que ustedes investigaron mucho como este tema en la Universidad Cristiana en Dristar y cuéntenos un Sí, sí, poquito. sí, sí. Nosotros descubrimos que las formas antiguas en transmitir el Evangelio, enseñar la fe cristiana, entonces no funcionaron Mm, eh, por muchos cambios en la sociedad ujú, y muchos cambios también en el aula, también con los niños. Entonces, y esto nos hizo reflexionar sobre, bueno, estamos fallando en hacer la conexión entre nuestra mm, fe cristiana y también la teología y la enseñanza que nosotros tenemos como básicamente lo más importante para transmitir y para dar a nuevas generaciones eso. Y también es un llamado bíblico. Entonces empezamos a buscar también las razones y también las oportunidades cómo cambiarlo. Y entonces fue básicamente en toda la enseñanza, no solamente la enseñanza cristiana, que había un cambio entre transmitir información, mm, entregar contenido, a una situación en la cual los alumnos aprenden por explorar el mm, contenido. Entonces es un cambio muy brusco sí. y muy importante también para tomar en cuenta.
Y por mi experiencia de viajes y de estar como misionero en muchos lugares, descubrí yo que básicamente es algo mundial que está pasando. Mm, Todos sí. estamos orientándonos a los estándares de UNESCO en cuanto a enseñanza. Ujú. Y si estamos en Indonesia o en China o en Inglaterra o en Europa o acá en Colombia, en América Latina, entonces todo estamos con los mismos efectos de lo que es el mundo global. Sí, Y tenemos que adaptar a nuestro estilo. sí. Y esto queremos enseñar. Sí. Sí, sí. Y es que es una realidad. Bueno, el mundo está cambiando, hay unos retos diferentes, retos en cuanto a la parte pedagógica y Ujú, didáctica, ¿cierto? El cómo enseñamos, ya no ser como profesores la fuente de información, sino más orientadores y cómo dentro de ese proceso, a veces eso yo me he dado cuenta que hay profesores cristianos a los que eso les levanta ciertas preguntas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dicen, no, pero si nosotros tenemos la verdad, entonces debemos enfocarnos ujú, en explicar ujú, esa verdad. Y cuando ya entramos como en el diálogo, nos damos cuenta que realmente lo que necesitan los muchachos, los adolescentes, los niños, es que les ayudemos a reflexionar, a explorar, como usted dice, eso cómo impacta la vida de ellos, como a tener ese encuentro con Dios. En mi caso, yo no enseñaba, en el colegio, yo no enseñaba clases de religión y ética, que uno puede ser como un poco más directo, sino que yo enseñaba clases de inglés como segundo idioma. ujú. Y a veces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el ser cristiano con la forma en la que yo enseño inglés Sí, sí. como segunda lengua? Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aprecio por otras culturas, por la diversidad con la que Dios nos creó y toda esta riqueza que hay, eso también es parte de modelar una visión cristiana del aprecio que tenemos por la realidad, el aprecio que tenemos por el mundo, las luchas que vemos, no Ujú. todo es positivo, pero es bien interesante y me parece muy interesante que usted vea los mismos retos como en Ya. tantos lugares Sí, diferentes. sí, sí. Sí, yo creo tenemos que profundizar también nuestra antropología Mm, cristiana, porque muchas formas de enseñanza no son bíblicas ni son cristianas, son son tradicionales. tradicionales. Eso sí. Entonces también tenemos que buscar la relación entre lo que es exactamente el llamado nuestro Sí. en transmitir el Evangelio a otros y Mm, dar información, contenido, significa pensar sobre el camino ujú, entre lo que ellos todavía no saben y cómo el contenido podría tener un impacto en las vidas de ellos. Entonces, más concentrado en la formación de niños, de mm. alumnos, de estudiantes. Y yo creo que es bueno decir, nosotros tenemos la verdad. Mm, No hay nada malo en eso. Entonces, ajá, sabemos que otras religiones también lo dicen, pero no necesitamos nosotros esconder a nuestra identidad. ujú, Podemos con franqueza decir, creemos que nosotros tengamos la verdad, ujú, pero no funciona entregar la verdad ujú, automáticamente eh, y no tiene automáticamente el resultado que el otro también va a decir, esa es la verdad. ujú. Entonces, necesito espacio hermenéutico, como Sí, se dice también en la enseñanza, un espacio para que otros puedan probar ujú, si eso es ujú, válido sí, y de gran valor. ajá, Y también nuestros niños ujú, y también los adolescentes y también ujú, los jóvenes ujú, necesitan espacio para probar la ujú, veracidad de esta ujú. verdad Sí, y tomar su propia decisión. sí, Porque creemos también dentro de nuestra creencia cristiana, ujú, todos tenemos que rendirnos cuenta personalmente ante Dios. sí, Entonces sí, significa que también los niños y los estudiantes, los jóvenes, los alumnos, ellos también tienen que entonces ser formados en esta
en esta convicción Sí. cristiana de que ellos personalmente Ujú. tienen que tomar decisión cómo Sí. vivir ante Dios. Sí. Y en mi enseñanza y las escuelas y toda mi forma de ser podría ayudar en eso. Sí. Y, y- y saber que el Espíritu Santo se mueve Sí, en medio de esas dinámicas, no solo porque en un momento yo explícitamente esté diciendo algo, sino, como usted dice, en todo mi forma de enseñar, mi forma de ujú, relacionarme con mis colegas, ujú, mi forma de sí, sí, acercarme al conocimiento y de invitarlos a ellos yeah, a que se acerquen. En medio de todo eso, cómo el Espíritu Santo obra para despertar inquietud, para levantarles interés en diferentes cosas y los llama no solo porque no depende solo del profesor, sí, sí, sino el espacio que se abre para que el espíritu obre en medio de ese espacio escolar también, sí, sí, que a veces pensamos, no, eso es como en la iglesia, y pues no es que vamos a abrir necesariamente tiempos donde decimos, bueno, ahora el Espíritu Santo va a hablar, sino que trabajamos, enseñamos con la convicción de que yeah, el Espíritu está sí, sí, obrando. sí, Eso sí, da mucha paz. A mí me da mucha sí, sí, paz sí, saber que no depende solo de mi esfuerzo, y sino, esperanza también. claro, claro, Sí, sí, sí. pero también lo que dice me hace pensar en eh, cómo en Holanda, en Europa, Holanda es Ujú, un país muy específico porque ujú, hemos tenido la oportunidad de levantar muchas escuelas cristianas. ujú, Pero lo que hemos visto es que muchos cristianos se ujú, refugiaron en tales escuelas, ujú, con sus iglesias, ujú, y se separaron de la sociedad. ujú, Y entonces, y no había la necesidad ujú, de aprender, eh, transmitir en vida ujú, y en forma su fe cristiana. ujú. Porque la doctrina estuvo Sí. claro, la verdad definida, todos dentro de la misma escuela, también los niños, y nadie tenía la necesidad de explorar la fe, solamente Mm, de seguir la tradición. sí. Y lo que pasa después de una generación, muchos van a decir, bueno, no me sirve para nada en la sociedad. Entonces, Mm, y ahora estoy en otro mundo. mm, Y perdieron la fe. mm, Entonces yo creo, esa es una advertencia. También yo lo veo en mucha obra misionero, también siempre procuraron de levantar escuelas cristianas. ujú, sí. Y no hay nada malo en eso, pero hay un peligro muy grande. El peligro es que se excluye a los Ujú, demás y que entonces los niños eh, crecen dentro de una cultura cristiana sí. que está muy diferente a lo que está afuera. Ajá. Y yo creo, uno, esto no es nuestro llamado. Mm, Nuestro llamado es ser sal y de preparar a nuestros niños de ser sal y luz en la mm, sociedad, en convivencia con los demás, ujú, también con los que tienen otras creencias, porque de esta manera también la luz se esparce por el sí. mundo. Sí. Entonces, no por excluirlo a ellos y solamente ser sal y luz en la iglesia. Ujú, Entonces, significa que la enseñanza también es un instrumento muy poderoso para evangelizar, ujú, pero no con el propósito primero de traer a las personas a la iglesia, mm, sino evangelizar en el sentido de que nosotros somos la luz del mundo ujú, sí. y el Espíritu de Dios se mueve en estos testimonios Sí. y Él hace lo que quiere con todo eso. Entonces no es para expandir, hacer más grande la iglesia. Esto no es el Mm, propósito. El propósito es de alabar a Dios, ujú, porque esto es como nosotros somos criados. ujú, Y este es nuestro primer propósito de ujú, hacer. Y en la enseñanza hay tantas oportunidades de hacerlo, ujú. también con respeto a los que rechazan Sí. la fe cristiana, Ujú. todavía. Sí. Entonces, Sí, sí, y pienso en esos espacios, por ejemplo, de educación pública
que tienen unas restricciones en cuanto a qué se puede hacer, en cuanto a la fe, em, pero son espacios misioneros, espacios de acción, como dice usted, para glorificar a Dios, Yeah. para hacer sal y luz en medio del mundo. em, y a veces la tensión, ¿no?, que Ujú. surge en la vida del maestro, eh, o sea, ¿cómo lo hago? Sí, sí. ¿Cómo puedo, Yeah. puedo cumplir con todo esto, como explorar todas Sí. estas cosas, que es lo que vamos a estar explorando en el certificado, ¿no? O sea, cómo vivir estas realidades dentro Sí. de ese campo. Sí, ¿cuáles métodos se puede aplicar Sí. esto? Porque un profesor cualquiera, Ujú. sea en inglés, sea en geografía, Sí, sí, o lo que sea, tiene que ser un buen artesano, ¿ya? sí. Él es profesor en su materia. Ajá, Y entonces no importa dónde está, ajá. en la escuela cristiana o la escuela Pública, estatal, sí. pública o lo que sea. Entonces es un buen profesional. Mm, También es un buen profesional en la pedagogía que sí. presenta. Y también hay pedagogía cristiana, pero siempre es una parte de la pedagogía general. Ajá, ¿Sí? El espíritu se mueve también en la pedagogía como ciencia, claro. como algo general. Entonces, de esta manera, el profesor tiene que también profundizar su conocimiento en eso, Ujú, para sí. no entonces estar en duda sobre su propia identidad, porque Ujú, muchos tienen este problema. sí. Porque en la iglesia, entonces todos estamos bien, estamos cantando, alabando y Ajá, tal, y nadie tiene entonces inconveniente con eso, pero afuera es diferente sí, y claro. puede también sentir una discrepancia. Entonces, ¿quién soy yo? Entonces tiene que aprender de entender los mecanismos en cuanto a eso. Y no solamente ellos, yo creo también la gente afuera, Mm, los no cristianos, necesitan saber cuáles son nuestros principios para también generar confianza en ellos mm, hacia nosotros. Porque a veces también es un problema en las escuelas donde los profesores están, los profesores cristianos, que no se atreven a dar muy bien hacia afuera quiénes son, mm, porque piensan en el rechazo del otro. mm. Pero nosotros necesitamos palabras, Sí, argumentos, sí, métodos sí, para hacerlo bien y para generar confianza también en la sociedad en general, sí, quienes somos. Y de esta manera brillar la luz de sí, Dios, porque nadie puede impedirnos hacerlo, sí. ¿ya? Porque no es un botón que se Ajá, puede apagar, apagar, ¿no? claro. Claro. Profe, en el proceso de estructurar este certificado, hemos hablado de lo del triángulo Ujú. que buscamos formar, que incluye ese elemento tan importante del ser, el que usted acaba Sí, sí. de mencionar, y la reflexión y el hacer. ¿Cómo vamos a trabajar eso dentro del certificado? Hablemos un poquito de esa parte. Sí, sí, nosotros nos basamos en cuanto a este triángulo Ujú. en Salmo 78, Mm, donde Dios también nos llama a, eh, bueno, ingresar ujú. el campo de la enseñanza con quién es Él. Sí, Y entonces el profesor tiene la responsabilidad de eso. Entonces, tiene que también explorar bien su propia identidad cristiana claro. en esta perspectiva. Pero estamos en una realidad y la realidad es la realidad del profesor. Tiene que su propia experiencia Mm, desde el pasado, tiene su propia biografía, también la manera como Dios le guió en todo eso, sí, pero también tiene el alumno que sí, está también viendo a su realidad. Entonces no es lo mismo. sí, Entonces vamos a explorar entonces los tres elementos: sí. la identidad del profesor, Mm, la identidad y la imagen eh, que nosotros damos al alumno, ujú, y también vamos a tratar sobre la realidad. Y hay mucho mm, diálogo entre los tres, pero sí, no se pueden decir que primero tiene el profesor y entonces el alumno
entonces el alumno va a conocer la realidad a través de los ojos del profesor. Tenemos que entonces distinguir entre los tres Sí. equilibradamente para desarrollar también nuestros métodos pedagógicos en cuanto al propósito que tenemos. Sí. Si el propósito es que nuestros alumnos empiezan a conocer a Dios y también decide en un momento de seguir a Él, dentro de sus propias decisiones y dentro de su propia perspectiva y también viendo a su propia realidad. Entonces, y en este sentir, este triángulo puede ayudarnos en profundizar lo que queremos discutir y profundizar, conocer. Sí. Sí. Me parece que eso es tan importante, ese reconocimiento de que el profesor es persona, o sea, no Sí. es solamente profesor, Sí, sí. sino que trae consigo todas estas experiencias, reflexiones que ha hecho de la vida, su pasión por lo que enseña, lo que le llama la atención de manera particular, pero a la vez poder reconocer que así como el profesor miramos todas estas dimensiones, que lo tenemos que hacer con el alumno también. Yo recuerdo, a mí me tocó enseñar a veces grupos de 50 niños, muy, Sí, muy sí, sí, grandes, sí, sí. y no es fácil. O sea, como ese velar por, o recordar la individualidad de cada persona. Sí, sí. Recordar no solo que cada uno tiene diferentes habilidades académicas, sino que cada uno tiene un mundo, Sí, sí. ¿no? Una forma de experimentar la realidad y eso. Entonces me parece, yo estoy muy emocionada con este trabajo que vamos a estar haciendo con el certificado. Hablemos un poquito de la estructura, cómo Yeah. está organizado y los temas, que ahorita empezamos en septiembre con el módulo de Enseñando con Esperanza, ¿cierto? Y cómo esa esperanza orienta nuestro trabajo pedagógico. ¿Qué Sí. más vamos a hacer? Pero tenemos en cada encuentro, Sí, eh, por los 4 módulos, atención para 1, la Biblia, claro. 2, la persona como profesora, 3, la pedagogía cristiana y 4, las aplicaciones en la práctica. Entonces, significa que el curso no es primero teoría y después la práctica. Entonces, estamos trabajando Claro. integralmente, como también la enseñanza tiene que ser. ¿Ya? Entonces, queremos dar de esta manera también un ejemplo cómo enseñanza cristiana funciona. Pero en el primer módulo tratamos de profundizar nuestras convicciones, nuestra presuposición, nuestros principios bíblicos, nuestra pedagogía, para desarrollar una pedagogía. Y queremos que todos los estudiantes, los que se inscriben, los profesores, en nuestro curso desarrollan su propia Visión de la pedagogía. sí, para que después también pueda transmitirlo a sus colegas. ¿Ya? Claro. Porque queremos entonces también formar innovadores en la enseñanza de la esperanza. Entonces, en el transcurso de los 4 módulos, entonces también los estudiantes, los profesores, nuestros colegas van a entrar en un proceso de formación. Sí. Entonces, el primer módulo es más bien profundizar esto. El segundo módulo es más bien la parte didáctica. Tratamos sobre lo que hacemos en el aula y cómo entonces aplicar los principios y cuáles son buenos, cuáles son malos. Vamos a compartir mucho también, pero también enseñar y conocer más sobre como la ciencia en la didáctica, en el mundo global, con niños muy individuales, con inclusividad que también encontramos muchas veces en el aula, y también cómo ser flexible también en muchas cosas que hacemos, porque son los 3 retos de esta cultura.
nuestra y cómo cultura. hacer eso dentro de la realidad de lo que es todo el trabajo docente, Sí, ¿cierto? sí, Porque sí, sí, es demandante la labor docente en cuanto a tiempo, sí, sí, esfuerzo, sí, sí. muchas veces mucha carga emocional. Entonces, ¿cómo hacer estas cosas dentro de esa realidad y aprender a manejar eso, Sí, ¿no? si Es, tratamos de acercarnos también a la realidad de los profesores que se sí. inscriben, porque queremos trabajar con esto. Desde el inicio, el primer encuentro, empezamos a reunir estas Mm, experiencias y vamos a trabajar también en casos. Son los sábados, sí, empezamos temprano y vamos a tratar también eh, de hacer didácticamente lo bueno claro. en nuestra forma de enseñanza, Ajá, ¿sí? Porque también tenemos que nosotros dar un buen ejemplo sí, también a los profesores que se inscriben en este curso. sí. Y entonces, para terminar con eso, entonces, uno, profundizar; Ujú, dos, lo didáctico en el ujú, aula también tiene parte de teoría, por supuesto. sí. Y tercer tema es eh, cómo ser profesor cristiano Ujú, eh, con el manual de convivencia de ujú, Colombia en la mano. ¿Ya? Y significa eh, aplicar cierta estrategia, ciertos principios en un contexto muy inclusivo, ujú, donde hay de otras religiones, sí, donde hay que se opone también a valores cristianos ujú, que nosotros ya queremos demostrar, eh, y también cómo manejar este contexto ujú, que es no cristiano dentro del principio de ser un profesor cristiano. sí, Entonces ya vamos a tocar el tema también en módulo 3. Y sí. 4, queremos entonces innovar, Ajá, que los estudiantes, los profesores, tienen un proyecto de innovación en su propia práctica. ajá, Y vamos a acompañarlas en esto sí, y vamos a compartir eso también. Y lo sí. interesante también es cuando los profesores están juntos y han aprendido en 3 módulos de estar juntos y Ujú, colaborar juntos. Vamos a tener también una perspectiva muy interesante de pero, muchas realidades en claro, Colombia sí, y un gran apoyo también sí, para cualquiera de hacer ciertos cambios en su práctica, ujú, porque no queremos que el curso quede en el aire ajá, y entonces no, queremos que también que quede, aterriza sí, en su en la realidad el módulo innovación. 4. Sí, y creo que el formato que estamos usando de poder tener, de poder estar presencialmente, que los estudiantes que estén aquí en Medellín puedan venir presencialmente los sábados, pero también la posibilidad de conexión por Zoom para los que están Sí, sí. en otros lugares de Ya, Colombia o América Latina ya. va a ser muy enriquecedor. Vamos a escuchar muchas experiencias diferentes y poder tener innovaciones, aplicaciones muy diversas, Sí, sí. porque no estamos hablando de un solo perfil de docente, sino de muchas personas de contextos diferentes. Eso me anima a Ya. pensar en esa posibilidad de escuchar tantas experiencias distintas y que podamos entrar a dialogar y a crecer juntos, a explorar esta realidad. Sí, sí, sí. Cuando queremos que los niños exploren la fe cristiana, nosotros necesitamos también que nuestros profesores en el curso Ajá, exploren su sí, realidad y que cambie también de esta manera. sí. Y trate de implicar o de integrar ciertas cosas y Ujú, tener sus experimentos. Sí. Y tenemos también algunos profesores de la Universidad Cristiana en Holanda ujú, que quieren colaborar con sus sí, propios proyectos de investigación, porque ajá, al nivel mundial los cristianos están trabajando en este tema, sí. educación cristiana. Entonces, queremos también darles a ellos espacio Ujú, de presentar a sus resultados de ujú, investigación y experiencia, y de esta manera estar en contacto claro. con no solamente los profesores en Colombia, Ajá. sino estamos como un solo pueblo Sí, cristiano en el mundo. sí. Y aprendiendo unos Sí, de otros es tan importante, sí, tan sí. valioso. Profe, ha sido muy especial poder conversar sobre esto. ¿Algo más
que queramos compartir hoy? No, bueno, tal vez el deseo de que después del curso habrá unos profesores sentándose acá en estas Uy, sillas sí. para compartir sus experiencias y animar a sus Mm, colegas en el país de seguir en el llamado de ser sí. un profesor cristiano, porque no es un llamado menos o en otro rango que el llamado a ser pastor. No, ¿No? no, no. Este es un llamado bien especial, Es bien bien especial importante. y bien misional también. Sí. Entonces, ya, animemos a ellos de Exacto. inscribirse y de, bueno, estar con nosotros un muy buen tiempo. Entonces, esta es la invitación que le estamos haciendo a todos los profesores que se desempeñan en la labor educativa escolar, primaria, secundaria, coordinadores también, de que puedan contactarse con nosotros para recibir información y comenzar a participar en este certificado en educación escolar desde una perspectiva cristiana. Nos encantaría poder tener su participación durante este certificado, poder aprender unos de otros y seguir creciendo en la manera en que nuestra fe, nuestra convicción impacta el servicio que hacemos dentro de la educación escolar y enseñando con esperanza.